Entonces, nuevamente buenos días a todos los que estamos acá presentes y los que están de manera remota. Hoy tengo el gusto, casi después de un año, de presentar un nuevo caso clínico en dermatología. ¿Sí? Pues el caso clínico, los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Primeramente vamos a ver el enfoque del caso clínico, la revisión del tema y finalmente una discusión que pues esperemos que no haya muchas preguntas y que pueda aclarar casi la mayoría de las dudas que tenemos. ¿Sí? Entonces, les presento el caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 75 años de edad que es procedente de Ibagué, estado civil soltera y ocupación ama de casa. Nosotros la vimos por consulta el 14 de este mes y este año. Entonces, el motivo de consulta es, tiene 2 lesiones de piel remitida para valoración por dermatología. Y la enfermedad actual es un cuadro clínico de aproximadamente 5 años de evolución que está caracterizado por la aparición de una lesión en la suprapunta de la nariz asociado a dolor de tipo punzada y prurito de alta intensidad y fue manejado con crioterapia y 5-fluorouracilo crema al 3% sin buena respuesta al tratamiento. Tenemos en la revisión por sistema sin otra sintomatología asociada y dentro de los antecedentes tenemos un antecedente patológico de un diagnóstico de queratosis actínica en el año 2023 que fue secundario a una biopsia en la lesión nasal y el labio superior realizada el mismo año y posteriormente se realizó una resección de la lesión del labio superior. Farmacológicos que pues, utilizaba la paciente, 5-fluorouracilo al 3%, una vez al día, 3 veces a la semana. La paciente no refiere antecedentes alérgicos, toxicológicos ni hospitalarios previos. ¿Qué es lo que encontramos en la biopsia realizada en el año 2023? Se tomaron 2 muestras, una biopsia del dorso de nariz y una biopsia del labio superior. La biopsia del dorso de nariz nos reporta una queratosis actínica con extensión al epitelio de folículos pilosos con compromiso de borde lateral de la biopsia. Y en la biopsia del labio superior nos reporta un carcinoma vasocelular nodular, micronodular y con diferenciación adenoide, sin infiltración perineural evidente en los cortes realizados con compromiso de bordes de la biopsia. Entonces, pues a partir de esta biopsia, pues podemos ver que la paciente tenía una queratosis actínica a nivel del dorso de la nariz y ya presentaba un carcinoma vasocelular nodular en el labio superior. Esta es la foto que podemos ver de la paciente en la consulta de hace 2 semanas, en la que los signos vitales estaban estables y vemos que en la punta de la nariz presenta una placa atrófica de aproximadamente 2 centímetros por 2.5 de bordes mal definidos con múltiples vasos polimorfos superficiales. Posterior a hacer el examen físico, pues pasamos a hacer la dermatoscopia, en la que se observan áreas blanquecinas que son estas partecitas de acá que pueden ver acá como en racimo, que esto es lo que se denominan las rosetas. Podemos ver vasos arborizantes en todo alrededor de la lesión. Vemos las perlas queratinizantes, que son estos punticos blancos. Ahí se pierde el puntero, pero son estos punticos blancos que pueden ver debajo de la manchita café. Y vemos puntos y círculos foliculares marrones y erosiones y ulceraciones. Entonces, la dermatoscopia nos muestra que pues, podríamos estar frente a un carcinoma en la punta de la nariz. Se realiza una biopsia de esta lesión y el reporte nos decía que en la descripción macroscópica se recoge un fragmento irregular de piel que mide 0.3 por 0.2 por 0.1 centímetros de la epidermis, que es de tipo pardo clara. Y la descripción microscópica nos refiere a una piel ulcerada con epidermis hiperqueratósica, con paraqueratosis y acantosis irregular asociado a epitelio escamoso displásico en todo su espesor, con nucleomegalia, anisocariosis, pérdida de la polaridad y figuras mitóticas. Y pues nos dice que no hay infiltración a la dermis. Entonces estamos hablando que compromete solamente la parte superficial de la piel. Entonces, como impresión diagnóstica, tenemos que es un carcinoma escamocelular in situ ulcerado a nivel del dorso de la punta de la nariz. Y el manejo que se propone para ese momento es 5-fluorouracilo al 5%. Vamos a hablar después de pues, las recomendaciones de la aplicación. Se recomienda que vaya como adyuvante la crioterapia. Se hace tiricina 10 miligramos cada 24 horas porque la paciente refería a un prurito muy particular. Y revaloración en 6 semanas una vez se termine la aplicación del medicamento.
Entonces, pues en esta consulta es cuando surgió la duda y me hicieron la pregunta de ¿tú qué crema aplicarías? Y pues yo le dije al doctor, pues yo solo conozco 5-fluoracilo al 5%. Entonces, pues ahí empezó la revisión y es la razón por la cual pues, la presentación del día de hoy es enfocada en la aplicación de antimetabolitos por vía tópica. Vamos a hablar de las características farmacocinéticas específicamente para esta vía y los tipos de formulación que encontramos, las concentraciones y los sistemas innovadores, que es algo muy interesante a este nivel. Entonces, pues, iniciando con la revisión del tema, empezamos con fisiología básica. Entonces, hablemos primero de la piel. Entonces, la piel, dentro de las funciones que nos va a cumplir, tenemos las 5 principales. Tenemos que protección, termorregulación, absorción, nocicepción y síntesis. Entonces, la piel pues, cubre toda la superficie corporal y va a constituir el principal lugar de interacción con el medio. Nos va a permitir mantener el equilibrio hídrico del organismo y formar una barrera mecánica que es eficaz contra las lesiones externas. Adicionalmente, pues participa activamente en la termorregulación e interviene en la vigilancia inmunológica y en la síntesis, pues nos ayuda a sintetizar, por ejemplo, la vitamina D y funciona como órgano sensorial para detectar diferentes estímulos. La piel, pues la podemos subdividir en 3 planos, que encontramos la epidermis, que es la parte más superficial, la dermis y la hipodermis. Importante, pues conocer también las células que vamos a encontrar a este nivel. Tenemos primero los queratinocitos, que los queratinocitos son las células propias que vamos a encontrar sobre todo en el estrato córneo, que se van queratinizando poco a poco. Es la aparición de los filamentos intermedios que hace que estos vayan subiendo pues, a nivel de en los distintos planos de la piel. Tenemos los melanocitos, que son células que están dispersas entre las células del estrato basal y tienen prolongaciones largas que llegan hasta el estrato espinoso. Tenemos las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos de aspecto dendrítico, y tenemos las células de Merkel, que son las células que, igual dendríticas, que están en el estrato basal e intervienen en la percepción sensorial. ¿Por qué les hablo de las células del epidermis? Porque vamos a ver que aquí hay 2 células muy importantes para hablar de la queratosis actínica, que es el queratinocito, obviamente, y el melanocito. Hablando un poco de histología, pues ya hemos visto que dividimos la piel en 3 planos: la epidermis, la dermis y la hipodermis, pero es importante hablar de la parte de la histología, porque podemos ver que la epidermis se divide en 5 o en realidad 6 estratos, que el inferior pues, es el lúcido, el córneo, el granuloso, el espinoso, el basal, y posteriormente tenemos una 6ª capa, que es el estrato corneal, o el estrato córneo, que es donde encontramos la mayor cantidad de queratinocitos. Por otro lado, pues tenemos la dermis, que vamos a ver de una dermis papilar y una dermis reticular, o que también conocen la dermis viable y la dermis no viable. Y esto se hace esa subclasificación por la cantidad de vasos que vamos a presentar a esos niveles. Y finalmente, la hipodermis. Entonces, vamos a hablar específicamente de la melanina. Entonces, la melanina es quien otorga la pigmentación de la piel y es el principal factor de protección contra los efectos nocivos de la radiación UV. El principal factor de riesgo para que se produzca una queratosis actínica, pues sorpresa, es la radiación. Entonces, vamos a ver que la melanina tiene lugar en el interior de los melanosomas, que están llenos de este pigmento y los van a transferir a los queratinocitos vecinos. Y en función del turnover epidérmico, que es de la descamación que se produce en las capas superficiales, estas células contiguas van a migrar hacia la capa superficial y van a llevar el pigmento dentro de ellas. Entonces es importante mencionarles que dentro de los melanosomas vamos a tener 2 tipos: el feomelanosoma y la eumelanosoma, que vamos a ver que tienen características específicas que son muy interesantes. Entonces acá podemos ver que la melanina pues, es sintetizada a partir de la tirosina y tiene un intermediario que va a ser tanto indol como cisteínil-dopa. Aquel que utiliza como intermediario el indol nos va a dar la eumelanina, y aquel que utiliza la cisteínil-dopa pues nos va a dar la feomelanina. ¿Por qué hay que hacer esta diferenciación?
La eumelanina es la que va a otorgar el color pardo o negro y contiene azufre y proporciona las coloraciones oscuras. Entonces aquí estamos hablando de, pues en la escala de Fitzpatrick, de fototipo 4, 5, 6. Y la feomelanina, que son los pigmentos más amarillentos o rojos parduzcos, que integran mayor proporción de azufre que las anteriores y son responsables de las coloraciones claras. Ahí hablamos para un fototipo tipo 1, tipo 2, tipo 3, que es donde encontraríamos mayor cantidad de la feomelanina. Entonces acá es interesante hablarles de esta diferencia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los melanosomas, que son la feomelanina, tienen una actividad de reservorio. Entonces, esta es una de las razones por las que los pacientes que pues, son de tez más clara van a tener mayor reacciones adversas por la aplicación de ciertos medicamentos a este nivel. ¿Sí? Y esto también explica mucho la fotosensibilidad que presentan los pacientes de tez más clara. Y pues hablarles, por otra parte, del folículo piloso. Entonces, el folículo piloso podemos ver la vulva. La parte importante tenemos ya pues el vello como tal y el infundíbulo. Y al lado de cada folículo piloso, pues vamos a encontrar las glándulas sebáceas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los folículos pilosos pueden ser un target para la administración de medicamentos. Existe nanotecnología basada, que está en formulaciones, que buscan que el folículo piloso sea el target. Entonces, ahí vamos a encontrar desde nanoemulsiones, nanopartículas, lípidos sólidos y células poliméricas. También podemos ver que existe estimulación exógena, que esa ya es por radiación o por aplicación de microagujas. Entonces, el folículo piloso también puede ser un buen target para la administración de ciertos fármacos, pero adicionalmente les traigo acá pues, el concepto de folículo piloso. ¿Por qué? Porque también funciona como un reservorio. Y esto es muy importante al hablar de la administración de medicamentos tópicos. Entonces pasamos acá ya a la patología como tal que tenía la paciente. Vamos a hablar de la queratosis actínica. Entonces, la queratosis actínica es una neoplasia intradérmica temprana que puede progresar a un carcinoma escamocelular cutáneo invasor. Entonces, podríamos decir que la queratosis actínica son lesiones, son neoplasias, pues son pre-neoplasias. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué vemos? Que es producida por la exposición crónica a la radiación ultravioleta y se localiza con predilección en las áreas expuestas al sol. ¿Cuáles son los rayos que se ven más asociados a esto? Pues son los rayos UV de tipo B y los de tipo A, que son los que van a producir mutaciones directas en el ADN. Y vamos a ver que acá en Colombia es la tercera causa de consulta dermatológica. ¿Sí? Entonces es una patología que es muy, muy, muy frecuente. Entonces acá les traigo este es un estudio que se hizo de la caracterización clínica y epidemiológica e histopatológica de pacientes en Medellín, en los que se observó que pues, se tenían 153 pacientes, dentro de los cuales el 58 correspondían al sexo masculino y 95 al sexo femenino. Algo muy importante a mencionar acá es la ocupación al momento del estudio. En lo que pueden ver que la ocupación normalmente era aire libre y oficina, pues la mayoría de los pacientes, 133, hacían ambas. Entonces eso iba concordante con la exposición al sol. Podemos ver que la procedencia de los pacientes, por la mayoría de Medellín, a 109, y la mayoría correspondía al área urbana. Podemos ver que la exposición al sol, pues en la infancia, que era uno de los datos que se buscaban en la recolección de información, se veía que en la mayoría de los pacientes había sido grave. Como denominábamos que era grave, era una exposición diaria al sol más de 1 hora al día. Y podemos ver que la exposición solar por semana de los pacientes era aproximadamente entre 0 a 19 horas, que correspondía a un 88.2% de los 153 pacientes. Y algo más para recalcar acá es el uso del protector solar. Podemos ver que un 52% de los pacientes sí se aplicaba el protector solar, pero el resto no era muy, no estaba muy adherido pues, a la utilización del protector solar. Y podemos ver que dentro de la distribución de los pacientes según el fototipo, podemos ver que la mayoría de estos pacientes correspondían al fototipo pues, tipo 2. ¿Sí? Entonces, todo esto concuerda con la epidemiología
que nos reportan de manera mundial. Entonces, para hablarles un poco de la fisiopatología, podemos ver acá que dentro de la patología vamos a ver que esto tiene un componente genético, tiene un componente de exposición y tiene un componente de inmunosupresión. Entonces, el mecanismo genético como tal no se lo ha dilucidado por completo, pero se sabe que son alteraciones en el P53, en la vía de señalización. Y en cuanto a la exposición solar, se ha visto que la exposición a rayos UV pues, van a producir una mutación de las células, lo que va a producir que exista una disminución en las señales de apoptosis y esto va a aumentar la proliferación de los queratinocitos. Y la inmunosupresión que va a disminuir la posibilidad del organismo de regular la proliferación de células pues, que tengan algún daño. Todo esto nos va a desencadenar en una proliferación de los queratinocitos que pues van a producir distintas vías. Por un lado, van a aumentar el depósito de queratina en la porción superficial de la epidermis, y esto es lo que nosotros vamos a encontrar como la parte de la clínica en la que vemos pacientes con lesiones que son sobrelevadas, que dan la sensación de que uno está tocando arcilla, ¿sí? O que está tocando arena a nivel de pues, donde se encuentra la lesión. Encontramos paraqueratosis porque hay una mayor cantidad de queratinocitos y hay mayor cantidad de núcleos pues, en el corte histológico. Existe un aumento en la liberación de las citoquinas proinflamatorias y adicionalmente, pues por la parte de atrae a los linfocitos y estos linfocitos van a producir una estimulación local de los receptores y esto es lo que nos va a producir el resto de sintomatología que va a ser el prurito, lo principal, y que también va asociado con el eritema, porque pues, de estas citoquinas van a producir vasodilatación. Si nosotros lo vemos en un componente pues, mucho más amplio, aquí ya veríamos la piel, podemos ver que el desarrollo inicial, pues aquí vemos una piel que está completamente sin alteraciones, ¿sí? Podemos ver que en esta región pues no hay ningún apéndice como en la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha podemos ver las diferencias y esto es muy importante al momento de hablar de las lesiones, porque pues estas lesiones de queratinosis o del carcinoma como tal, vamos a ver que existen estos apéndices. Estos apéndices van a tener implicancia pues, en la parte de la exposición al sol, la penetración como tal de los rayos UV. Y adicionalmente se van a producir los daños pues, que les había mencionado en las otras vías. Podemos ver acá en esta región que tenemos una disminución de la expresión de la proteína 53 y esto va a disminuir la señalización pues, de todo el proceso apoptótico. Adicionalmente, podemos ver que existe una activación de la cascada del ROS, que eso también pues, nos va a explicar por qué se produce gran parte de la sintomatología, como el prurito, la vasodilatación igual periférica y toda pues, esa parte. Acá pues les traigo la clasificación de esta patología en la que se clasifica en tres. En grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es aquella lesión que encontramos pues, en la imagen de la derecha, que podemos ver que es una lesión que solamente compromete la porción superficial y podemos ver que tiene un patrón rojizo, que son las lesiones arborizantes, y podemos ver pequeñas lesiones que son blanquecinas. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de dermatoscopia, podemos decir que es una hiperkeratosis inicial o una hiperkeratosis leve. Tenemos la moderada, en la que ya podemos ver cambios de atrofia y procesos descamativos, y podemos ver que ya pues, las lesiones como tal ya son más amarillentas y se empiezan a encontrar las rosetas, que es lo que les mencionaba, que son los punticos blancos que podemos ver en la lesión del centro. Y finalmente, la que ya es severa, que ya hablamos de una lesión hiperkeratósica, que podemos ver que son lesiones mucho más agrandadas, que comprometen mayor cantidad pues, de la piel y que ya presentan cambios en la coloración y adicionalmente ya pueden presentar ulceración. Entonces, estas son las tres grados de clasificación que encontramos para la queratosis actínica. Es importante la dermatoscopia, ¿por qué? La dermatoscopia podemos ver acá inicialmente la queratosis actínica, como ya hemos visto el grado 1, grado 2 y grado 3,
Podemos ver que el grado 1, pues pseudo retículo rojizo, grado 2, pseudo retículo rojizo, más que escamas y folículos prominentes, profetas, patrón de empresa. Y el grado 3, pues las áreas blanco-amarillentas sin estructura. Estas tres posteriormente pues van a evolucionar a la enfermedad de Bowen, que ya hablamos ahí del carcinoma in situ. Podemos ver que existen lesiones que van a ser no pigmentadas en la imagen de la izquierda, y las lesiones pigmentadas que ya corresponden a una pigmentación marrón sin estructura y hay puntos marrones o grises dispuestas en línea. Posteriormente, esta pues puede evolucionar a un carcinoma epidermoide invasor y pues aquí ya lo que nosotros podemos ver en la dermatoscopia ya es muy amplio. Podemos ver es un tipo queratoacantoma, que son masas de queratina centrales, que es una placa como tal blanquecina. Podemos ver la que es moderadamente diferenciada, en la que encontramos masas de queratina con áreas blanco-amarillentas sin estructuras y vasos en horquilla, y el probablemente diferenciado, que es de predominio rojo y tiene un patrón vascular polimorfo. Entonces, si nosotros volvemos a la paciente y pensamos en la dermatoscopia, pues la paciente ya presentaba una enfermedad de Bowen, pero que era pigmentada, porque teníamos ya una lesión que era café parda, y tenía una lesión ya, tenía puntos marrones, y adicionalmente pues teníamos las lesiones arborizantes. Entonces, dentro del diagnóstico, nosotros podemos hablar que el diagnóstico de la queratosis actínica suele ser clínico, que tiene que ir junto con la dermatoscopia y adicionalmente la biopsia. Entonces, dentro de hay ciertos criterios dentro de la exploración física, que es la presencia de máculas o placas pequeñas, que tienen que ser de 1 a 5 milímetros, del color de la piel, que sean amarillentas o eritematosas. Esas pueden ser únicas o múltiples, pero vamos a ver que aquellas que van a evolucionar hasta un carcinoma in situ, normalmente tenemos que hablar de una cantidad mínima de 7 a 10 lesiones para que podamos hablar de que la queratosis actínica puede avanzar hasta un carcinoma. Entonces, dentro del diagnóstico clínico, pues es poco claro con respecto a la enfermedad subyacente. Es por eso que se va a solicitar pues, una biopsia. Vamos a ver que el diagnóstico clínico es poco claro con respecto al comportamiento biológico de la lesión, y hay parámetros clínicos que pueden ser mayores como menores. Entonces, los mayores, si es que hay ulceración, induración, sangrado, diámetro mayor a 1 centímetro, crecimiento rápido y eritema, y como les mencionaba, la cantidad que sea mayor a 7, podemos hablar que son criterios mayores para que progrese a un cáncer que ya sea invasivo. Y los criterios menores, que es dolor, palpabilidad, hiperkeratosis, fluido y pigmentación. ¿La paciente cuáles tenía? Pues la paciente ya tenía unas lesiones ulceradas, el diámetro era mayor de 1 centímetro, y fue de crecimiento relativamente rápido. Y podemos ver que dentro de los criterios menores, pues la paciente refería a un prurito pues, intenso y la pigmentación, porque ya eran lesiones pardas. Y bueno, vamos a ver que las lesiones de queratosis actínica que no responden al tratamiento adecuado van a producir, normalmente al año, van a presentar regresión, pero la recurrencia de que se vuelvan a presentar es mayor al 70 o al 75% en los próximos 10 años. Entonces es algo a lo que hay que estar muy pendientes. Entonces, acá hay un concepto muy importante que pues lo aprendí en esta rotación, que es el campo de cancerización. El campo de cancerización fue un término aplicado en 1953 para describir de manera histológica las áreas microscópicas que estaban con algún tipo de displasia. Entonces podemos ver acá en la gráfica que tenemos pues, la parte de la epidermis y la dermis, y podemos ver que la radiación UV pues, nos va a producir esos apéndices o esas invaginaciones a nivel de la piel, y eso es lo que nos va a producir cambios a nivel del tejido, y estos cambios es lo que va a producir un mayor ingreso de esta radiación UV, va a producir mutación de estas células, sobre todo pues, de la parte superficial, y va a producir las lesiones en parche. Adicionalmente, van a existir mutaciones adicionales que van a alterar todo el campo pues, inferior al que vamos a ver del estrato córneo, y esto pues, posteriormente pues, va a evolucionar hasta un carcinoma. Esto es importante, ¿por qué? Porque el campo de cancerización es lo que nosotros tenemos que tratar con el medicamento tópico. Entonces, el campo de cancerización corresponde al lugar de la lesión, adicionando entre 0.2 a 0.5 milímetros alrededor de la lesión principal, que eso es importante al momento de hacer la aplicación del tópico.
Entonces, como les estaba hablando cuanto a la progresión, podemos ver que una queratosis actínica puede pasar por los distintos grados de severidad, de leve a moderado a severo, para posteriormente presentarse como un carcinoma in situ. Pero también hay diferentes vías en las que una queratosis actínica de grado leve puede pasar directo a un cáncer invasor. ¿Sí? ¿Qué se ha visto? Se ha visto que el riesgo de progresión de una queratosis actínica a un carcinoma escamocelular en un año es bajo, corresponde a un 0.13 hasta un 0.24%. Pero el riesgo de desarrollar un carcinoma escamocelular a los 10 años es de aproximadamente 10 al 18%. Entonces podemos ver que en realidad, pues si jugamos con valores, y si un paciente presenta queratosis actínica, podríamos decir que 1 de cada 10 lo va a presentar a 10 años, como se va a presentar como un carcinoma. Entonces es una patología muy, que hay que tenerlo muy en cuenta, pero demasiado en cuenta. ¿Y qué nos refieren las guías? Las guías nos refieren por los tratamientos. Vamos a ver que el tratamiento farmacológico, pues hay distintos tipos de pues, principios activos, pero también hay distintos tipos de presentaciones y concentraciones. Podemos ver que pues, dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos el diclofenaco al 3% junto con ácido hialurónico, 5-fluoruracilo al 0.5% más ácido salicílico al 10%, tenemos el imiquimod al 3.75% o al 5%, tenemos la terapia fotodinámica, tenemos el 5-fluoruracilo al 4% o al 5%, y tenemos la tirbanibulina al 0.01%. Como pueden ver, pues hay una amplia variedad de medicamentos que se pueden utilizar y hay distintos tipos de presentaciones. Entonces podemos ver que el tratamiento de primera línea para la queratosis actínica no hiperqueratósica e hiperqueratósica, pues va a ser la crioterapia. Pero esto va de acuerdo a la cantidad de piel que pues comprometa. Para la queratosis actínica, pues tenemos sospechas, pues lo mismo, es una biopsia y una exéresis a ese nivel para poder hacer posteriormente la patología y ver si realmente nos presentamos frente a una queratosis actínica o pues ya podríamos hablar de una lesión que ya es avanzada como un carcinoma in situ o un invasor. Y cuando tenemos queratosis actínicas que ya son múltiples, la no hiperqueratósica o la hiperqueratósica, pues lo adecuado es iniciar tratamiento tópico con 5-fluoruracilo al 5% o diclofenaco sódico al 3%. También existen tratamientos físicos como el láser o la fotoexposición con la luz diurna, perdón, la fotoprotección a la luz. Sí, bloqueador solar, bloqueador solar, que ambos como tratamiento ayudante podrían ayudar pues, a que estas lesiones disminuyan y no progresen hacia un carcinoma. Entonces, para hablar primero de pues, todos estos tipos de medicamentos que vamos a encontrar, es importante hablarles de la farmacocinética y las aplicaciones tópicas como tal. Entonces vamos a ver que las formulaciones pueden sufrir cambios drásticos en su composición y estructura, pues hablando de medicamentos que van a ser tópicos. Vamos a ver que el fármaco o la formulación pueden afectar a la barrera cutánea, dando lugar a cambios de la función de barrera dependientes de tiempo, que vamos a ver que es uno de los problemas que presentamos con el 5-fluoruracilo. La barrera cutánea puede verse afectada por el tipo y la progresión de una enfermedad, generando variaciones regionales en las propiedades de la barrera de la piel. Se ha demostrado que a nivel de las lesiones, existe un aumento en la absorción entre un 15 o un 75% del medicamento. Entonces, eso también es importante al hablar de biodisponibilidad y también de las reacciones adversas. Y vamos a ver que la piel puede responder al fármaco tópico, aumentando o retrasando la absorción percutánea, y la capacidad metabólica de la piel puede conducir a la exposición cutánea o sistémica tanto al fármaco original como al metabolito o metabolitos farmacológicamente activos. Entonces, primero, pues vamos a ver la clasificación de los sistemas de administración tópica. Vamos a ver que existen preparaciones sólidas, preparaciones semisólidas, preparaciones líquidas y preparados varios. Las preparaciones sólidas, pues no voy a hacer mucho énfasis en ello porque en esta ocasión no vamos a ver este tipo de medicamentos, pero sí en los semisólidos y en los líquidos. Vamos a ver que las cremas tienen un componente que está formado por ácidos grasos, que tienen que tener una cantidad aproximada entre 20 a 50% de la composición de ácidos grasos. La diferencia con el ungüento o la pomada es que el ungüento y la pomada tienen mayor cantidad de ácidos grasos, que está por encima del 50%.
Y la preparación líquida, que son, en este caso, pues vamos a ver las soluciones o lociones, están, pues, el medicamento al principio activo va junto con algún líquido que en general, pues, va a ser agua o también puede ser alcohol. Entonces, ¿qué característica va a tener la preparación líquida? Es que también en su composición puede tener ácidos grasos, pero que tiene que ser menor al 20% para hablar de una preparación que sea líquida. Y esto pues vamos a ver que es importante al momento de ver la presentación que va a tener el producto. Dentro de la farmacocinética, pues utiliza un modelo tricompartimental. El modelo tricompartimental se explica por qué. Podemos ver aquí en la imagen de la derecha, creo que se llega a ver, tenemos el estrato córneo. El estrato córneo aproximadamente corresponde a 20 micromilímetros. Perdón, sí, micrómetros, perdón. Que podemos ver que pues, es una porción muy, muy pequeña. Posteriormente vemos la epidermis viable, que es donde vamos a encontrar pues, una parte de los vasos que corresponde a 100 micrómetros. Y tenemos la epidermis, que es no viable, que corresponde a aproximadamente 1200 micrómetros. Y finalmente el hipodermis. Esto es importante porque nos va a permitir entender el proceso de difusión de un medicamento tópico por estos tipos de, pues, en la piel. Podemos ver que el proceso de difusión va de acuerdo a la ley de Fick. Entonces, la ley de Fick nos menciona que el paso o la difusión de un medicamento o de cualquier principio va a ser de una región que tiene la mayor concentración del principio a una de menor concentración. Entonces, eso es lo que nos va a suceder a nivel de la piel. Se habla de un modelo tricompartimental, ¿por qué? Porque tenemos que pasar el estrato córneo, la epidermis, y finalmente, pues eso es lo que nos va a dar paso a la parte sistémica. Podemos ver que en el estrato córneo se van a producir distintas acciones por parte del medicamento, en los que vamos a ver que el medicamento se va a unir y va a tener una función de reservorio. Entonces, la función de reservorio que pueden ver en la parte superior se produce tanto a nivel de la eumelanina como en los folículos pilosos. A nivel de la epidermis, en la epidermis viable, podemos ver que también existe un proceso de unión del medicamento y en nivel de en la primera región de la epidermis viable también va a existir una absorción del medicamento que esta va a ser ya de tipo sistémico. Más abajo, cuando pasamos ya a la epidermis no viable, podemos ver que este proceso de unión pues, a proteínas se mantiene, pero pues la permeabilidad continúa hasta llegar a la hipodermis. Esto es importante porque esto nos explica el ADME. El ADME en una administración tópica, podemos ver que en la parte superior vemos el vehículo. Tenemos el estrato córneo. En el estrato córneo se van a producir 3 procesos correspondientes pues, al ADME como tal, que vamos a ver que existe la absorción, el metabolismo del medicamento y la distribución. Adicionalmente, en la epidermis viable vamos a ver que se sigue produciendo la absorción, hay un mayor aumento en el metabolismo y un aumento en la distribución. Y pues una vez que nosotros llegamos a la dermis, es donde teóricamente llegaría al sitio de acción y se produciría la metabolización para posteriormente, de manera sistémica, que se produzca la eliminación del fármaco. Al lado derecho podemos ver cómo se produce la distribución, en la que iniciamos con la administración del medicamento a nivel del estrato córneo. ¿Sí? Podemos ver que a nivel del estrato córneo va a existir un clearance que va a ir asociado también con la evaporación, pero también con la eliminación del fármaco. A nivel de la epidermis viable también se produce un clearance del medicamento y posteriormente, una vez que llega a la dermis va a ser, en la dermis pues al estar irrigado a los capilares venosos, y estos capilares venosos van a posteriormente desembocar a nivel del pulmón, y a nivel del pulmón pues ya va a pasar a toda la sangre arterial que se va a encargar de distribuir el medicamento a los distintos sistemas del organismo. Entonces, esa es la manera en la que se va a producir la distribución del medicamento. En la siguiente gráfica podemos observar los cambios en cuanto a las concentraciones que vamos a encontrar en los distintos componentes. Entonces podemos ver acá en la piel, que va a ser la concentración en piel y la concentración en el cuerpo.
que podemos ver que pues, las concentraciones van a ir determinadas de acuerdo a la cantidad del fármaco que vaya a llegar a la piel, que se vaya a absorber, que se vaya a metabolizar, que se vaya a distribuir. Va a corresponder a 1 menos esa cantidad, va a corresponder a la cantidad de fármaco que vamos a encontrar a nivel sistémico. Es muy distinto a lo que ocurre en una administración endovenosa, porque la administración endovenosa no va a sufrir esos procesos a nivel de la piel, ¿no? Entonces, esto es muy importante al hablar de la distribución pues, sistémica que va a presentar los fármacos que se administran por vía tópica. Y adicionalmente, pues vemos acá en el lado derecho, vemos cómo se va produciendo ese clearance, que va tanto a nivel de la piel, que como pueden ver el medicamento que es de vía tópica se va a ir pues, aclarando a nivel de la piel por distintos procesos y también por parte sistémica, por vía renal o por vía metabólica. Sí, así es. Pues no se va a pasar. No. Puedo colocar la lupita. Ahora sí. Sí. Entonces, por todos estos procesos que vamos a ver a nivel de piel hay que tener ciertas consideraciones, tanto de factores fisiológicos como de factores físico-químicos. Los factores fisiológicos, pues tenemos que hablar del espesor de la piel, el contenido en lípidos, la densidad de los folículos pilosos, la densidad de las glándulas sudoríparas, el pH de la piel, el flujo sanguíneo, la hidratación de la piel y la inflamación de la piel. Y dentro de los factores físico-químicos, el coeficiente de partición, el peso molecular, la ionización, el punto de fusión y el efecto de los vehículos. Entonces, acá dentro de los factores fisiológicos, hablando del espesor de la piel, no es lo mismo que hagamos la aplicación a nivel de la región facial a que la hagamos en la espalda, porque vamos a ver que el tamaño de la epidermis y el tamaño de la epidermis pues van a variar. Como habíamos visto, la epidermis pues aproximadamente en todas las regiones pues corresponde a 20 micrómetros, pero en regiones donde la piel es más gruesa pues esto puede aumentar incluso hasta 50 micrómetros, que esto va a tener cambios a nivel de la absorción y también de la difusión del medicamento. Entonces, acá vemos la relevancia de los procesos para la biodisponibilidad. Entonces, podemos ver, pues, inicialmente el vehículo. Vamos a ver que este pues, nos va a permitir el proceso de difusión. El proceso de difusión es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, tenemos que pasar de un lugar donde se tiene una mayor concentración a una con menor concentración. Esto es lo que nos va a determinar cuál es la cantidad y cuál es la velocidad en la que se produce esta difusión. Se ha visto que los medicamentos en general, la difusión se produce en 20 micrómetros por segundo. Entonces hablamos que a nivel del estrato córneo, la difusión, el tamaño es de 20 micrómetros, pues hablaríamos de que en un segundo el medicamento ya sería absorbido. Pero esta característica de la difusión va a depender del vehículo, porque no es lo mismo que presentemos una presentación en crema a una que esté en loción. Y eso lo vamos a ver más adelante. Otro proceso importante es la actividad termodinámica. Como les había mencionado en la anterior diapositiva, el punto de fusión. Hay medicamentos que son muy termolábiles y que el punto de fusión pues, los va a generar cambios en toda la estructura. Entonces, esta actividad termodinámica, el punto de fusión, es importante porque no solamente tenemos que hablar del principio activo, sino que también tenemos que hablar del punto de fusión de todos los excipientes. Porque si el excipiente es alcohol o si es agua, el punto de fusión es muy distinto. Entonces, esto puede conllevar a una evaporación. Y esto puede condicionar cambios en la propia formulación. La evaporación como tal, pues eso también es importante, lo vamos a ver más adelante. Y la precipitación, que esto es un proceso que ocurre posterior a la evaporación. Entonces, en cuanto a la relevancia, vemos que lo más importante es la difusión y la actividad termodinámica, que está muy relacionada con el punto de fusión.
A nivel del estrato córneo, vamos a ver que existe la función del reservorio, como ya les había mencionado. Tenemos el proceso de difusión, el proceso de unión, que vamos a ver que pues, en el caso del 5-fluoracilo no es muy importante, y tenemos parte del metabolismo. ¿Cuál es el más importante? Pues es el reservorio. Esto es muy importante porque esto explica gran parte de las reacciones adversas que vamos a encontrar con los medicamentos que se administran por vía tópica. Y la difusión, porque esto también nos va a explicar las concentraciones que encontremos a nivel de la piel, como aquella que encontremos a nivel sistémico. La epidermis, pues ya se encarga solamente de la difusión, y a nivel vascular cutáneo, pues hablamos del metabolismo, la unión a proteínas y la reabsorción. Lo más importante, la unión. Pero en el caso del 5-fluoracilo vamos a ver que es casi despreciable. Y en tejidos inferiores a la dermis, pues nuevamente la difusión y el metabolismo. Acá el más importante, pues es el metabolismo. Entonces, como podemos ver, en todas las porciones de la piel se van a producir los distintos procesos del ADME, pero adicionalmente tenemos otros procesos de los que tenemos que estar pendientes. Los más importantes, la difusión, la evaporación y el punto de fusión. Entonces, acá ya hablamos de sistemas innovadores. Nosotros estamos muy acostumbrados pues, a hablar de los liposomas. ¿Sí? Los liposomas es una tecnología que fue como que incluida en los años 60, 70. Entonces hablamos de que tienen una afinidad muy alta por las membranas biológicas y hay muchos medicamentos que pues, utilizan este sistema innovador. Pero no solamente existen los liposomas, existen también los niosomas, los transfersomas, los tetosomas, las microemulsiones, las nanopartículas sólidas y las microesponjas. Vamos a ver que una de las tecnologías innovadoras que utiliza, pues, en este caso, las cremas de 5-fluorouracilo al 0.5% son en realidad los niosomas. ¿Sí? Y esto explica pues porque encontramos el 5-fluoracilo a esa concentración. Y hay otras cremas que también van a utilizar la microemulsión que le dan mayor estabilidad termodinámica a la presentación. Entonces, vamos a ver que en las presentaciones de 5-fluoruracilo vamos a encontrar tanto niosomas como microemulsiones. ¿Sí? Bueno, acá ya entrando al fármaco, vamos a hablar del 5-fluoruracilo. Poco hablando de la historia, fue sintetizado por primera vez en 1957 por Heidelberg como agente citostático antitumoral de uso sistémico y fue empleado en el tratamiento paliativo de diversos tipos de cáncer. En 1962, Paulson y Schultz observaron que el uso sistémico de 5-fluoruracilo tenía efectos beneficiosos en el tratamiento de lesiones cutáneas. Es así, pues, que el fármaco administrado por vía intravenosa tenía otros fines, pero presentó efectos inflamatorios inesperados y la posterior desaparición de lesiones cutáneas de queratosis actínicas en los pacientes. Es así que para el año 1970, la FDA aprobó la administración de 5-fluoruracilo al 5% y posteriormente, en 1982, aprobó la aplicación de 5-fluoruracilo al 0.5%. Entonces, como podemos ver, es un medicamento que tiene ya casi 70 años, pero que sigue siendo una de las principales líneas de tratamiento para el carcinoma in situ. Entonces, ¿qué características podemos ver acá en cuanto a la composición química? Podemos decir que es un antimetabolito, es un análogo de la pirimidina. En cuanto a la composición, podemos decir que es una alopirimidina. Se trata de un compuesto aromático que va a contener un átomo de halógeno unido a un anillo de pirimidina, que es el flúor, que lo podemos ver en la posición número 4. La pirimidina es un anillo de seis miembros, formado por 4 átomos de carbono y 2 centros de nitrógeno en las posiciones 1 y 3 del anillo. Y pues en la porción 5 es donde encontramos el flúor. Entre las propiedades importantes a destacar es que el punto de fusión es de aproximadamente 282 a 283 grados centígrados, el coeficiente de partición es de 0.89, la solubilidad en agua es de 5.86 miligramos por litro, o en cuanto a porcentaje, el 1.2%, y el pKa es de 8.02. Dentro del mecanismo de acción, podemos ver que en la parte superior podemos ver que el 5-fluoracilo
se va a producir un metabolismo por la dihidropirimidina deshidrogenasa. Como habíamos hablado en las diapositivas anteriores, el metabolismo se produce tanto en el estrato córneo como a nivel de la dermis por esta razón, porque la dihidropirimidina deshidrogenasa se encuentra en todas las células. Entonces, parte del metabolismo se produce por esta razón. Este metabolismo nos va a dar como metabolito que ya es activo al dihidrofluorouracilo, que es uno de los metabolitos activos. Posteriormente, bajando en la gráfica, podemos ver que el 5-fluorouracilo pasa a conformarse como fluorouridina trifosfato, que esta fluorouridina trifosfato es la que va a producir una incorporación inadecuada en el ARN para posteriormente pues, conllevar a una apoptosis. Y por otro lado, vemos que se produce la fluorodesoxiuridina monofosfato, que tendría que convertirse en fluorouridina trifosfato. Pero no existe este cambio porque no se produce la activación y esto es lo que va a producir una incorporación inadecuada a nivel del ADN que igualmente desencadena en problemas en las vías de señalización de P53 y pues aumenta la apoptosis, ¿no? Dentro de la farmacocinética podemos hablar que la absorción por vía tópica es menor al 2%. Hay estudios que demostraron que para presentaciones del 0.5%, esta puede aumentar hasta un 6%. El volumen de distribución, pues en este caso no tenemos datos. La unión proteica es del 8 al 12% y esta se une sobre todo a albúmina. El metabolismo es de tipo catabólico por el dihidrofluorouracilo y produce un metabolito inactivo que va a ser mediado por esta enzima. La vida media es de aproximadamente 10 a 20 minutos y la infección es por vía urinaria del 20% y el 80% restante es a nivel hepático por el citocromo 12-19. Es un medicamento de clase 3 por el sistema de clasificación biofarmacéutica de la FDA, en la que tiene baja permeabilidad a través de las hormonas biológicas. Sí, esa es la razón. Y la toxicidad, podemos ver que nos debe ser un área de 27 por 27 centímetros, que eso nos denominaría la toxicidad. Entonces acá les traigo un caso, reportes de caso clínico de toxicidad en la que es importante en este tipo de pacientes debería hacer un screening para ver cómo se encuentra la dihidropirimidina deshidrogenasa, ya que se han visto desenlaces fatales con la administración de 5-fluorouracilo de manera tópica, porque al medicamento a no metabolizarse en las porciones superficiales del medicamento, pues va absorberse en mayor cantidad y de manera sistémica va a llegar mayor cantidad y dentro de las reacciones adversas que podemos encontrar de manera sistémica pues nos hablan de cardiotoxicidad. Estos son dos reportes de pacientes que pues tuvieron cardiotoxicidad y fallecieron por ello. Entonces, dentro de los pacientes que vayan a recibir 5-fluorouracilo, sería bueno hacer un screening de esta enzima. Dentro de las indicaciones que podemos ver, encontramos la queratosis actínica, que es la principal. Podemos ver la queilitis actínica, la radiodermatitis crónica o la serodermatosis. Y pues, primera línea para el tratamiento del carcinoma in situ. También se utiliza para tumores malignos como tumores benignos y también otra utilización muy frecuente es para el fotodaño por el paso de la edad o por alteraciones de la luz ultravioleta. Dentro de las reacciones adversas, pues nos vamos a enfocar sobre todo a nivel tópico, que podemos ver que produce resequedad, edema, eritema, dolor, erosiones y sensación puede producir lesiones por abrasión. No es abrasión, es por quemadura, es quemadura, como tal es quemadura. Entonces, esto de las lesiones adversas es importante porque hay estudios que demuestran que pacientes que vayan a recibir 5-fluorouracilo van a desarrollar entre un 30 a un 50% de reacciones adversas. Este es uno de los problemas principales por los que no existe buena adherencia a la medicación.
y dentro de ellas, pues la mayoría son tópicas. Esta es una escala que se desarrolló en la que podemos ver que evalúa 4 componentes para hablar de la severidad. Evalúa el eritema, que de acuerdo a que si este no está presente, si es leve, moderado, severo o muy marcado, pues le damos una calificación. Podemos ver cuáles son las erosiones en las que si estas no existen, pues corresponde a un 0. Si estas son erosiones, a un 1, y si son erosiones hemorrágicas, a un 2. Y aquí es importante ver cuál es la cantidad de región en área que comprometen pues, tanto el eritema como las erosiones. Una calificación por encima a 8 nos va a aumentar la posibilidad de que el paciente presente reacciones adversas tópicas, que esta ya no pasa de un 30 a un 50%, sino que se eleva entre un 50 a un 70%. Entonces, esta es una escala que se utiliza mucho para ver cuál es el riesgo de que el paciente vaya a presentar reacciones adversas. Dentro de las presentaciones, pues vamos a hablar de las formas y las concentraciones. Podemos ver que existe crema tópica al 0.5%, que como ya les había mencionado, estas vienen con micropartículas, con microemulsiones. La crema tópica al 4%, la crema tópica al 5%, la solución tópica al 2% y la solución tópica al 5%. ¿Cuál es la diferencia? Pues acá es la presentación. ¿Cuál es la diferencia entre la crema y la solución? Pues es la cantidad de ácidos grasos que vamos a presentar en la composición. Existen combinaciones, la crema tópica 5-fluorouracilo al 0.5% más ácido salicílico al 10% y la crema tópica de 5-fluorouracilo al 0.5% más el diclofenaco sódico. Como podemos ver, las presentaciones son muy amplias. De verdad, hay una cantidad inmensa de formas y concentraciones. Y acá en Colombia, pues encontramos la crema tópica al 5%, al 0.5%, al 3% y también al 2.5%. Y adicionalmente encontramos la combinación de crema tópica más ácido salicílico. Entonces, ¿por qué es importante hablar de las presentaciones? Esta es una gráfica que nos muestra la cantidad de 5-fluorouracilo que se va a retener en la porción de la epidermis. Entonces, como pueden ver en la gráfica, tenemos la crema comercial. Entonces se observó que la crema comercial tiene una mayor cantidad de depósito a nivel de la piel. Esta se va a presentar mayormente en folículos pilosos. ¿Y eso es por qué? Pues porque la crema tiene mayor cantidad de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, pues en teoría la crema pues, va a ser más lipofílica respecto a la solución. La solución va a tener una menor cantidad de ácidos grasos y ser más un vehículo líquido, pues no se retiene tanto a nivel de la piel y podemos ver que eso en realidad disminuiría mucho la posibilidad de que el paciente vaya a presentar reacciones adversas. Lo mismo sucede a nivel de los receptores. Entonces podemos ver que la crema tiene un mayor pues aumento en cuanto a la activación por vía de los receptores, que podemos hablar de un 30 microgramos por centímetro cuadrado respecto a la solución. Entonces, sí, la solución pues, nos disminuiría el riesgo de que el paciente desarrolle reacciones adversas. ¿Sí? En cuanto a la aplicación, esto me parece esto es muy importante mencionarlo porque para una queratosis actínica que pues, va a ser de tipo solar, podemos utilizar cremas al 0.5% y esta se aplica cada día durante 2 a 4 semanas. La solución al 2% o al 3% debe ser aplicada cada 12 horas durante 2 a 4 semanas y la crema al 4%, que esta se utiliza para cara, orejas o cuero cabelludo, debe aplicarse cada día durante 4 semanas. Entonces la aplicación va a ir de acuerdo al tipo de concentración que tengamos y al tipo de presentación. Para un carcinoma vasocelular superficial, la única presentación que debería utilizarse es una crema al 5%, aplicarla cada 12 horas entre 3 a 6 semanas y luego puede continuar la aplicación hasta 10 a 12 semanas. Entonces, si nosotros recordamos a la paciente ya tenía un diagnóstico de un carcinoma vasocelular superficial, pero ya estaba recibiendo crema al 3% y la estaba recibiendo 3 veces a la semana. Entonces, pues eso en realidad no era que ya tenía una falla terapéutica, sino que estaba siendo mal justificada, mal aplicada, ¿no? Entonces ahí teníamos un error muy importante en cuanto a la paciente. Adicionalmente a esto, existen recomendaciones al momento de aplicarse el 5-fluorouracilo de manera tópica.
Se recomienda de que no se realice con un aplicador no metálico, porque si se aplica si se utiliza un aplicador, esto puede cambiar la composición del medicamento. Y esto puede alterar también la parte de la termoactividad. Y además, adicionalmente, se recomienda que aquellos que se vayan a colocar o se vayan a aplicar el medicamento utilicen las manos enguantadas o las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos es una de las regiones donde tenemos mayor cantidad pues, del estrato córneo y tendríamos una menor cantidad de fármaco que se pueda absorber. Deben utilizarse las yemas de los dedos y posteriormente ser lavados de manera inmediata. Y la curación completa de las lesiones no puede ser evidente hasta pasados 1 a 2 meses. Como les había mencionado, lo que van a presenciar los pacientes al aplicarse esto las primeras semanas es que van a encontrar una piel mucho más dañada. Entonces, los pacientes suelen decir que el medicamento no funciona. Entonces, hay que ser hay que mencionarles todo esto que puede suceder. Acá podemos ver el fallo del tratamiento, que en realidad este es un estudio en el que se evaluaron 163 pacientes, en los que se puede observar que en todas las lesiones teníamos, bueno, las primeras se dividían tanto en cara, a nivel del cuello, o región de extremidades. Donde encontrábamos una falla de tratamiento era sobre todo a nivel del cuello, y tiene un 33.3%, y el fallo del tratamiento correspondía también a las lesiones, al tamaño de la lesión. Si nosotros tenemos una lesión que va por encima de los 2 centímetros, el riesgo de que se produzca un fallo terapéutico también es mayor. Entonces, este artículo nos demostraba que el riesgo al fallo terapéutico se debe tanto al lugar, a la localización de la lesión, también compromete pues, el riesgo, bueno, el tamaño del tumor, y adicionalmente la duración del tratamiento. Si los pacientes reciben el tratamiento menos de 2 semanas, el riesgo a que exista un fallo terapéutico es de aproximadamente 43%. Entonces, si el paciente ve que a la semana o las 2 semanas tiene la cara más dañada, pues lo más probable es de que lo deje. Entonces, ese es un riesgo que corremos con el medicamento. Y pues ya en la siguiente podemos hablar un poco de la efectividad, en la que se observó, se hizo una evaluación de la eficacia y la tolerabilidad de la diferencia entre la aplicación de la crema de fluorouracilo del 0.5% y la crema del 5%, aplicada en un mismo paciente, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Entonces, ¿qué se observó? Se observó que en cuanto a la remisión de las lesiones, en las que el paciente que recibía crema del 0.5% tenía una disminución de 11 lesiones de queratosis actínica, que es el promedio que presentaban los pacientes, a 2.5 lesiones. Y pacientes que recibían 5 fluorouracilo, o sea, un porcentaje del 5%, pasaban de 10.3 lesiones que las tenían a lesiones a 4.2. Entonces, podríamos decir que la utilización del medicamento al 0.5% es mucho mejor respecto a la que presentamos al 5% de lesiones de queratosis actínica. Y eso es por el efecto de reservorio que tiene el medicamento. En cuanto a los efectos adversos que podemos encontrar, pues vemos que son muy similares en cuanto al eritema. En el eritema podemos ver que de los 21 pacientes que pues, se hizo este estudio, el 21% llegó a desarrollar eritema. Pero podemos ver que en cuanto a resequedad de la piel o quemadura o purito, en los pacientes que recibieron crema al 0.5%, presentaron menor cantidad de estos efectos adversos. Entonces, pues esta es otra razón por la cual se debería considerar la adición pues, del tratamiento del 0.5%, pero sobre todo en queratosis actínica. Y entonces, segundo, podemos ver que el 5-fluoracilo administrado con nanotecnología ha mostrado efectos prometedores para enfermedades cutáneas premalignas y malignas, y que la elevada incidencia de efectos secundarios asociados a la administración de 5-fluoracilo tópico conduce a una escasa adherencia de los pacientes, al tratamiento. Entonces, me parece una revisión muy compleja, personalmente.